Vamos a realizar un ejercicio completo de liquidación de nómina y su respectivo registro contable en relación a los siguientes temas. Primero, lo que tiene que ver con la nómina, todo aquello relacionado con el empleado, salario, horas extras, auxilio de transporte, comisiones si las hay, la liquidación de aportes al sistema de seguridad social, salud, pensión, fondo de solidaridad, otros descuentos que haya utilizado el empleado. También trabajaremos la parte de la liquidación de aportes al sistema de seguridad social por parte del patrono, salud, pensión, ARL. También tenemos la liquidación de aportes para fiscales, SENA, ICBF, caja de compensación. Y por último, haremos la liquidación de la provisión para las prestaciones sociales, las cuales todo en su conjunto, todos estos conceptos, les vamos también a realizar su respectivo registro contable. Vamos entonces al ejercicio. Para la liquidación de la nómina contamos con la siguiente información. Tenemos una nómina de 6 empleados. Darío Hernández es el gerente con un sueldo básico de 4 millones. Pastor Pérez, el jefe de ventas con 1.900.000 de sueldo básico. Evelio López es el contador con 1.600.000 de sueldo básico. Erika Mayor es la secretaria con un sueldo básico de 920.000 pesos. Honorio Sánchez es el vendedor con un sueldo de 877.803. Y Diana Gómez es la aseadora con un sueldo de 877.803, que es el salario mínimo. Vamos a suponer que cada uno de ellos ha elaborado la cantidad de los siguientes días. El gerente laboró 30 días, el contador también 30 días, bueno, todos laboraron 30 días. Muy bien puede haber sucedido que hayan laborado un menor número de días. En ese sentido, entonces, el sueldo devengado para ese mes de cada uno de estos empleados es exactamente igual a su salario básico. Si en el evento en que alguno de ellos haya laborado menos días, si hacemos el cambio acá, por ejemplo 25 días, entonces su sueldo devengado lógicamente que se le va a disminuir. Pero entonces dejémoslo como estaba, 30 días, y su sueldo devengado será igual al sueldo básico. Comisiones. Por lo general, las comisiones siempre lo van a recibir aquellas personas que se dediquen a las actividades de ventas. Por ejemplo, el señor Honorio Sánchez recibió comisiones por valor de 200.000 pesos. Bueno, contando entonces con esta información del sueldo devengado, tenemos una suma total de todos los empleados por valor de 10.175.000. El valor total de las comisiones es de 200.000 pesos. El auxilio de transporte, para llevar a cabo la asignación del auxilio de transporte a los empleados, debemos tener en cuenta lo siguiente, y es que este solamente se le debe reconocer a los empleados que ganen hasta 2 salarios mínimos, algo así como lo tenemos, 1.755.606 es el equivalente a los salarios mínimos para el 2020. Significa entonces que el auxilio de transporte, considerando este valor, solamente van a tener derecho al reconocimiento del auxilio de transporte el señor Evelio López, ¿sí?, el cual quedó para el 2020 en 102.854. También la secretaria, el vendedor, también tiene derecho al reconocimiento del auxilio de transporte, y la aseadora tiene derecho al auxilio de transporte. Si sumamos el total de esta columna auxilio de transporte, entonces nos va a dar un valor de 514.270 pesos. En horas extras vamos a trabajar horas extras únicamente para la aseadora, la cual tiene un valor de 27.431, la cual corresponde a 6 horas extras diurnas, ¿sí?
las que se liquidan a un 25% por ser una esta diurna. No vamos a explicar en este video el tema de la liquidación de las horas extras, es otro video que les tengo preparado de manera posterior, y ahí vamos a ver cómo se liquida las horas extras con los diferentes porcentajes, recargos diurnos, recargos nocturnos, no festivos, dominicales. Entonces, por el momento, simplemente para obtener un factor salarial más, vamos a incluirle horas extras a este empleado. Muy bien, en ese sentido, entonces, podemos decir que el total de vengado de Darío Hernández no tenemos más. Entonces, hagamos un recuento. Cada uno de ellos tiene su sueldo de vengado, sus comisiones para el vendedor, el auxilio de transporte para quienes devengan hasta 2 salarios mínimos y horas extras únicamente para la aseadora. Significa entonces que el total de vengado para cada uno de ellos va a ser el siguiente. Para el gerente, de 4 millones de pesos, el contador 2.854, Evelio López 1.702, bueno, y así sucesivamente cada uno tendrá su salario de vengado correspondiente a la suma. Aquí lo tenemos, señalémoslo con F2 para que miremos pues a qué corresponde la suma de estas 4 columnas como tal. Muy bien, una vez que se tiene el total de vengado, entonces se entra a determinar los aportes al sistema de salud y al sistema de pensión, y también lo que tiene que ver con el fondo de solidaridad. Muy bien, vamos entonces a lo que tiene que ver con el aporte de salud. Recordemos que el porcentaje de aporte a salud en total es del 12.5%, de los cuales el empleado va a soportar la carga del 4% y el otro 8.5% le corresponde al patrono. Entonces, en ese sentido vamos a aplicar el 4% a salud a cada uno de ellos, pero en todo caso teniendo en cuenta lo siguiente, y es que para efectos del cálculo de los aportes a salud y a pensión no se tiene en cuenta como IBC el respectivo auxilio de transporte. Entonces tenemos que mirar cada uno de ellos. Miremos entonces a Darío Hernández, él no tiene ningún problema porque no le fue reconocido el auxilio de transporte, razón por la cual el 4% se calculó directamente sobre los 4 millones de pesos. Sin embargo, miremos la fórmula. Como podemos ver, tenemos la siguiente fórmula donde no se incluye el auxilio de transporte para efectos del cálculo de los aportes a salud. Esta no está dentro de la fórmula, entonces esa quedó excluida. Simplemente entonces se va a tener en cuenta lo que es el salario, el sueldo de vengado, las comisiones para los que lo tienen y las horas extras, y sobre eso se calcula el 4%. Entonces aquí tenemos los que les acabo de mencionar por el 4%, y así sucesivamente para los demás empleados, ¿sí? No olviden, el 4% es lo que debe soportar o el porcentaje por el cual debe responder o que se le descuenta al empleado en relación a la salud. En cuanto a pensión, también recordar que los aportes a pensión en su totalidad corresponden a un 16%, de los cuales al empleado se le descuenta el 4% y el patrono debe responder por el 12%. Entonces 4 más 12 igual a 16, y el IBC es exactamente igual al anterior. No se debe tener en cuenta el auxilio de transporte. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, la pensión, el aporte de pensión para el gerente igual a 160.000 pesos. Podemos mirar la fórmula y observamos que también la columna de auxilio de transporte no está incluida dentro de la fórmula, y así sucesivamente para los demás empleados no se tiene en cuenta el
auxilio de transporte, pues así lo ha considerado la ley. Bueno, se nos ha venido quedando por aquí el total de cada una de estas columnas. Totalizamos de una vez para que no se nos queden pendientes. Aquí entonces horas extras, el total de vengado, los aportes a salud, 416, pensión exactamente el mismo valor. Bueno, nos queda pendiente también un porcentaje que debe asumir el empleado, es aquel correspondiente al fondo de solidaridad. El fondo de solidaridad, recordemos que debe ser asumido por aquellos trabajadores que devenguen más de 4 salarios mínimos, igual o superior a 4 salarios mínimos, empezando con un 1%. Como el menor porcentaje, y se va incrementando dependiendo pues de la cuantía del salario. Vamos a trabajar únicamente con el 1%, el cual se encuentra dentro de ese rango en el cual se le asigna el 1%, entonces sería correspondiente a 40.000. Pero los demás empleados, si nosotros hacemos la conversión de estos 4 millones de pesos, tomando el salario mínimo, que son 877.803 por 4, lógicamente que va a estar muy por debajo de estos 4 millones de pesos. Significa que él sí está ganando más de los 4 millones de pesos, razón por la cual se le debe calcular o él debe asumir el 1% del fondo de solidaridad. Los demás empleados no alcanzan esos 4 salarios mínimos, razón por la cual pues no se les va a calcular el fondo de solidaridad. También vamos a asumir de que a uno de los empleados se le realizó un préstamo a este señor, a esta señorita Erika, mayor que la secretaria, se le realizó un préstamo el cual autorizó fuera descontado por nómina, y en esta nómina del mes de enero se le descontó por valor de 50.000 pesos. Entonces ya tenemos varias deducciones correspondientes a aportes a salud, aportes a pensión, aportes al fondo de solidaridad, el descuento del fondo de empleados, y por aquí también tenemos otra de retención en la fuente, y la retención en la fuente básicamente se le debe aplicar a aquellos empleados que hayan percibido ingresos superiores a los 4.500.000. En este caso no tenemos ningún empleado que haya alcanzado ese tope de ingresos, razón por la cual no se le calcularía retención en la fuente. En caso de que se le tenga que calcular retención en la fuente a uno de estos empleados, entonces tendría que darse alcance al artículo 383 del Estatuto Tributario para la aplicación del procedimiento 1 y el procedimiento 2. En la determinación de la retención en la fuente por estos procedimientos también es un tema que se explicará de manera posterior en otros videos, para que estén pendientes pues, de estos videos que próximamente estarán disponibles en el canal. En ese sentido, entonces podemos sumar el total de las deducciones correspondientes a, como ya lo habíamos indicado, aportes a salud, pensión, fondo de solidaridad, préstamos, empleados y retención, que no la hay. Entonces para el primer empleado, que es el gerente, el total de sus deducciones de 360.000. Para el segundo empleado las deducciones es de 150, y así sucesivamente a cada uno se le suman las deducciones de esa nómina, las cuales se le van a restar al total de vengado. Entonces tengo un total de vengado para el primero de 4 millones de pesos, y si le resto el total de las deducciones, aquí lo tenemos, el total de las deducciones, entonces voy a tener 3.640.000. Vamos a ver si aquí alcanzo a ver. Vamos a correr un poco aquí la pantalla, aquí, muy bien, aquí 3.640.000. Ok,
Para el segundo empleado vamos a tener un neto pagado, un neto a pagar de 1.850.000. Podemos ver la fórmula. Entonces, la fórmula es el total de vengado de la nómina menos el total de las deducciones. Entonces, así sucesivamente para cada uno de ellos. Al total de vengado se le restan las deducciones. Entonces, de esta forma ya tengo la información suficiente para poder llevar a cabo el primer registro contable de la nómina. Con cada uno de estos datos que acabo de calcular acá, ya puedo hacer el registro contable de la nómina en lo correspondiente al empleado. Recordemos que esto es lo que tiene que ver únicamente con el empleado, razón por la cual vamos a trabajar, como les indiqué al comienzo del video, en 4 escenarios. En el registro contable de la nómina, lo que tiene que ver con el empleado, en el registro contable de los aportes al sistema de salud y pensión del patrono, en el registro de los parafiscales y en el registro de las prestaciones sociales. Entonces, esta información que se genera única y exclusivamente sobre el empleado da pie para que se pueda llevar a cabo también el cálculo de la información necesaria en los demás escenarios. Entonces, con esta información vamos a hacer el registro respectivo. Bueno, tengamos en cuenta también de que ya tenemos unas columnas acá por conceptos que me identifican cuánto es el total de sueldo, cuánto es el total de comisiones, de auxilio de transporte, de horas extras. También tengo unas deducciones de aportes a salud, aportes a pensión, aportes al fondo de solidaridad, aportes al fondo de préstamos de empleados. Bueno, también pueden existir otros tipos de descuentos, como por ejemplo descuentos a favor del fondo de empleados, descuentos a favor de cooperativas, descuentos a favor de sindicatos, si es que el empleado está. Bueno, me disculpan que aquí me llegó un mensaje de alguien que entró al Face. Bueno, pero ya lo solucionamos. Les comentaba que pueden existir descuentos de sindicatos y otra serie de descuentos que deberán ser ubicadas en esta sección de deducciones. Entonces, a partir de la sección de deducciones pueden existir otra serie de descuentos que hacen parte de estas deducciones y que restarán del total de vengado de la nómina. Entonces, teniendo ya los totales de cada uno de estos descuentos, vamos entonces al registro de la nómina. Aquí tenemos el registro contable en lo correspondiente al empleado y se hace el registro por cada concepto del gasto. Entonces tenemos, por ejemplo, la 51050501, sueldo de personal, la 510503, horas extras, festivos y recargos, 510523, auxilio de transporte, 510549, comisiones. Ustedes pueden notar que estos son los conceptos que tenemos acá en la nómina. Sí, estos son los que están en la nómina. Miremos nuevamente. Sueldos, comisiones, auxilio de transporte y horas extras son los a los que nos estamos refiriendo acá. Entonces, por ejemplo, en sueldo de personal, pues sencillamente traemos lo que nos arrojó el total de la columna sueldos allá en la nómina. Entonces, tenemos que en nómina son 10.170.000, sueldos de vengado 10.170.506. Entonces eso es lo que ponemos acá. Horas extras, en la nómina tenemos el total 514.270. Esto es lo que ponemos acá como gasto. Recordemos que la naturaleza del gasto siempre será débito. En auxilio de transporte, según la nómina me está dando un total de 27.431. Entonces aquí tenemos auxilio de transporte, no, perdón, ese no es el auxilio de transporte. El auxilio de transporte tenemos 514.270, entonces nos da 514.270, y que las comisiones según la nómina corresponden a un total de 200.000 pesos, y eso es lo que pongo aquí en el gasto, 200.000 pesos. Muy bien, entonces simplemente es trasladar la información de cada una de esas columnas de manera
general de manera total a cada una de las cuentas de acuerdo a su naturaleza. De igual manera tenemos unas deducciones, acuerdan de las deducciones, tenemos el 4% de salud, tenemos el 4% de pensión, tenemos el 1% de fondo de solidaridad, tenemos el descuento de un anticipo o un préstamo que se le hizo a un empleado y tenemos un neto pagado. Entonces aquí tenemos ya cuentas por pagar por cada una de estas deducciones y lógicamente que su valor a pagar, el dinero que se le debe consignar o entregar a cada uno de los empleados. Entonces lo correspondiente al 4% de salud 25,05 también sale de la nómina. Mire que ya no tenemos que rebuscar absolutamente nada porque esto ya está en la nómina, ya está acá en cada una de estas columnas. Aporte a salud 416,121, pues aquí lo tenemos, aporte a salud 416,121. 25104501, podemos ver que corresponde al mismo código, pero se diferencian en los dos últimos dígitos para poder identificar qué es lo que corresponde al 4% de pensión obligatoria y qué es lo que corresponde al fondo de solidaridad. Entonces, por eso están identificados con el 01 y con el 02, aunque correspondan al mismo código. En cuanto al aporte de pensión obligatoria, el 4%, según la nómina, nos dio un total de 416,121, pues es el mismo porcentaje, entonces también tendrá que ser el mismo valor. Del fondo de solidaridad tenemos 40,000 pesos, razón por la cual aquí en la cuenta por pagar al fondo de solidaridad de 40,000 pesos. Le descontamos al trabajador un préstamo en una cuota de 50,000 pesos por el préstamo que se le otorgó, préstamo de anticipo, 50,000 pesos. Cuando se le prestó, pues lógicamente que la empresa registró una cuenta por cobrar un débito al empleado, entonces en la medida en que se va descontando, pues se registra por el lado contrario el crédito para que ese débito registrado inicialmente vaya disminuyendo. Y por último quedaríamos entonces pendientes con un valor a pagar por concepto de sueldos al empleado después de haberle hecho todas las deducciones, lo que también nos está mostrando la nómina, es decir, 999.995.064. Entonces este es el valor que se le debe pagar, que se le debe entregar al empleado, ya sea mediante una consignación directamente a su cuenta o a través de la entrega de un cheque, aunque ya la entrega de cheques prácticamente es poco usual. Una vez hechos estos registros, entonces verificamos que la sumatoria tanto de los débitos como de los créditos sea igual. Entonces aquí tenemos pues el registro de la nómina, el documento de soporte de la nómina, ya queda entonces elaborada la nómina como tal, la que acabamos de realizar, ¿sí? Aquí está en su conjunto la realización de la nómina con sus respectivos totales, ¿sí? Y el registro contable de dicha nómina. Es algo muy sencillo, muy fácil de entender. Espero pues que hasta el momento haya quedado totalmente claro. Entonces, una vez realizado esta primera parte del ejercicio, queda pendiente entonces llevar a cabo el registro según esta misma información de la nómina. Queda pendiente el registro de los aportes al sistema de seguridad por parte del patrono. Entonces, al Estado se le debe responder no solamente por lo que se le descuenta al empleado, sino que también el patrono debe responder por el otro porcentaje de salud y de pensión. Entonces aquí los tenemos, ya los vamos a trabajar en la segunda parte de este video. Ya habíamos indicado que para efectos del cálculo de los aportes al sistema de seguridad social se debe tener en cuenta el total devengado de la nómina, excluyendo el auxilio
de transporte, es decir, que el auxilio de transporte, yo quiero que quede perfectamente claro, el auxilio de transporte no constituye salario y es por esta razón que no es tenido en cuenta dentro de los conceptos que hacen parte del ingreso base de cotización. Ojo, ni para la liquidación de aportes al sistema de seguridad social, salud y pensión, ni para la liquidación de aportes para fiscales. Ya para el caso de las prestaciones sociales es un poco diferente. Existe una excepción legal por expresa disposición, porque cuando el auxilio de transporte fue creado mediante una ley, en esa misma ley se creó, se dijo también cuál era esa exención legal. Entonces, cuando se esté liquidando la provisión para las prestaciones sociales, entonces ahí se va a existir una excepción y es permitido que se tenga en cuenta el auxilio de transporte para algunas de ellas, excepto para las vacaciones que ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, recordemos que cuando se calculó los aportes a salud y pensión por parte del empleado, se tomó el total de vengado excepto el auxilio de transporte, es decir que para efectos del cálculo de los mismos aportes de salud y de pensión por parte del patrono, también deberá ser tenido en cuenta la misma base, el total de vengado menos el auxilio de transporte. También recordemos que el total de los aportes a salud es del 12.5, al empleado se le descuenta el 4 y el patrono responde por el 8.5 y que en pensión el total es del 16%, al empleado se le descuenta el 4 y el patrono asumirá el 12%. Entonces, para efectos de cada uno de los empleados, tenemos en cuenta que es la base que acabamos de mencionar, es decir, aquí lo tenemos nuevamente, aquí está la fórmula, yo quiero que vean la fórmula acá en la barra de fórmulas, ¿sí? Donde se tiene en cuenta, subamos un poco aquí, donde se tiene en cuenta F6 más G6 más I6, ¿sí? Aquí lo podemos mirar. Bueno, aquí no se ve muy bien, subamos un poco, F6, vamos acá, F6 para cada uno de los empleados, ¿cierto? Que F6 está, F6, G6 las comisiones, F6 el sueldo, G6 las comisiones, I6 las horas extras, es decir que no se tiene el auxilio en cuenta el auxilio de transporte por lo que acabamos de mencionar. Entonces para este primer empleado, al empleado 1, tengamos en cuenta que tenemos el empleado 1, empleado 2, 3, 4, 5, 1. Bueno, muy bien, aquí los tenemos acá cada uno de ellos, son 6 empleados, los tenemos a cada uno de ellos. Podemos entonces determinar el aporte que debe asumir el patrón. Aquí tenemos para este primer empleado 340 en salud, para el segundo tenemos 161, 136 tercero, cuarto 78, quinto 91 y sexto 76. Ya saben entonces cuál es la base que se debe tener en cuenta. Total de vengado sin auxilio de transporte y para pensión es la misma dinámica. Aquí tenemos entonces cada uno de esos aportes. Total aportes en salud sería de 884 y aportes de pensión 1.248.000. Pero el patrono no solamente debe responder ante el Estado por ese 8.5 de salud ni ese 12% de pensión, sino que además debe responder por los aportes a ARL, Administración de Riesgos Laborales. Vamos a trabajar en la nómina con el 0.522. ¿Sí? Aquí tenemos entonces que va desde el 0.522
hasta el 6.960 y eso dependiendo del nivel de riesgo. Hay riesgo 1, riesgo 2, riesgo 3, riesgo 4, riesgo 5 y riesgo 6 dependiendo de la actividad que esté desempeñando cada uno de los empleados. Entonces se va a clasificar en cada uno de esos niveles de riesgo y dependiendo del nivel de riesgo también así será el porcentaje a aplicar. Vamos a asumir que tienen el riesgo más bajo y el porcentaje equivale al 0.522. Entonces si se toma el mismo IBC, el mismo ingreso base de cotización, sueldo de vengado, más comisiones, más horas extras, sin incluir sueldo de transporte para cada uno de ellos, entonces el ARL corresponde a este valor. Muy bien, corresponde a este valor. Este es el valor que se le debe, que debe responder el empleado, el patrono, al estado por concepto de ARL. Entonces aquí tenemos pues cada uno de estos conceptos por los cuales deberá responder el patrono al estado en cada una de las nóminas que liquide durante cada mes y durante todo el año. Teniendo entonces esta información acá por concepto de salud, por concepto de pensión y por concepto de ARL, procedemos a su registro contable. Como les había también mencionado, la información que tengo en cuenta para poder llevar a cabo el cálculo de estos aportes por parte del patrono es a partir de la nómina, del empleado, el mismo IBC que había tenido en cuenta para efectos del cálculo de salud y pensión del empleado es la misma información que tiene en cuenta para el cálculo de los aportes del patrón. Entonces vamos a registrar contablemente esta obligación por parte del patrón. Vamos acá entonces a este escenario y aquí tenemos las cuentas que se deben utilizar para llevar a cabo dicho registro. Muy bien, entonces tenemos tres cuentas del gasto, una 510620 correspondiente a aportes a entidades promotoras de salud, a la 510615, lo que tiene que ver con riesgos profesionales, el ARL, y la 510625, si le agrega un 01 para identificar que estos son pensiones, porque también recordemos que en relación a los empleados manejamos la de fondo de solidaridad. Aquí el empleado no responde por fondo de solidaridad, pero de todos modos debe existir internamente en el sistema de información contable. Entonces, teniendo pues identificado los tres tipos de gastos, vamos a la nómina y los traemos. Aportes a salud 884.58, aportes a salud 884.58, gasto de naturaleza débito. ARL, vamos a ver cuánto tenemos en ARL de acuerdo a la nómina. ARL 54.304 y 54.304. Lo estamos haciendo en orden de código, ¿no? Por eso nos saltamos de acá hasta acá. Y el de pensión corresponde a 1.248.364, 1.248.364. Ese es el gasto que debe asumir el patrono, ¿sí? Al 8.5 y al 12% en salud y pensión, aparte del ARL. Es decir, que ese gasto debe reconocerlo también como una cuenta por pagar. La 250205 que ya la utilizamos para el empleado, también la utilizamos para el patrono en relación a la salud, en relación a los riesgos profesionales ARL y en relación a la pensión obligatoria, razón por la cual aquí debo calcular también sumas iguales y esto es por lo que debe responder el patrono. Hay algo muy importante que debemos tener en cuenta en relación a los aportes a la EPS y es que el artículo 114
del estatuto tributario exonera a algunos empleadores del pago de aportes a salud y pensión. Vamos a mirar qué nos dice ese artículo. Aquí tenemos artículo 114, raya 1, exoneración de aportes adicionado. Estarán exoneradas del pago de los aportes para fiscales a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, del ICBF y las cotizaciones al régimen contributivo de salud. Este es el que nos interesa por el momento. Bueno, ya adelantamos de que también a SENA y ICBF están exoneradas en algunas ocasiones, pero como estamos en el tema de aporte del sistema de seguridad social, entonces nos compete lo que tiene que ver con salud y las cotizaciones al régimen contributivo de salud. Pero ¿quiénes están exoneradas? Las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios correspondientes a los trabajadores que devengan individualmente considerados menos de 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Entonces es muy importante tener en cuenta esto, que en lo que tiene que ver con salud, para que esas empresas estén exoneradas, primero deben ser contribuyentes del impuesto de renta y segundo que aquellos aportes que no pagan a salud, o sea que no manejarían este gasto, no tendrían que incurrir en este gasto, pero para aquellos trabajadores que devengan individualmente en menos de 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Significa entonces que para aquellas personas que devengan más de 10 salarios mínimos individualmente considerados, entonces mensuales, entonces sobre ellos sí se tendrá que asumir ese gasto de aportes a salud. Entonces inicialmente pues se hace el registro así para que entendamos cuál es la dinámica. Ya cada uno pueda ya dentro de su empresa entrar a analizar si dicha empresa no contribuirá con estos aportes en cumplimiento pues de lo que nos está indicando el artículo 114, raya 1 del estatuto tributario. De esta forma entonces queda registrado en el segundo escenario a los aportes al sistema de salud y de pensión, así como del ARL por parte del patrón. Pasemos entonces a lo que tiene que ver con la liquidación de los aportes parafiscales y su respectivo registro contable. Vamos entonces nuevamente a la nómina y aquí nos encontramos que partiendo también de los mismos datos de la nómina, sí, vuelvo y repito, la liquidación de todo lo que estamos haciendo acá gira en torno a la nómina que se liquidó para los diferentes empleados. Entonces aquí tenemos los aportes al sistema, aportes parafiscales, y dentro de ellos conocemos que están el ICBF, el SENA y la caja de compensación. El ICBF por ley tiene un porcentaje de aporte del 3%, el SENA un porcentaje del 2% y la caja de compensación del 4%, para un total del 9%. ¿Y cuál es la base sobre la cual se va a calcular cada uno de estos porcentajes? Nuevamente, el total devengado de la nómina menos el auxilio de transporte. Insisto, el auxilio de transporte no constituye salario, es una excepción legal, es una expresa disposición que cuando se creó el auxilio de transporte también quedó claramente establecido de que no se podría incluir como IBC excepto para las prestaciones sociales. Entonces, teniendo en cuenta pues aquí el total devengado menos el auxilio de transporte, es decir, sueldo devengado, comisiones, horas extras y otros conceptos del auxilio de transporte, es sobre el cual se va a calcular cada uno de estos porcentajes. Entonces, si a este valor le calculamos el 3%, nos va a dar 312.091. Al SENA, entonces nos va a dar 208.061 y la caja de compensación nos va a dar 416.121 para un total de aportes parafiscales de
936.273 pesos. Aquí les tengo una nota muy importante y es lo que ya acabamos de mencionar. El auxilio de transporte no constituye salario, por lo cual no hará parte para la liquidación de los aportes parafiscales. Y también les tengo, cerramos un poco acá, desplacémonos un poco, también les tengo la ley que nos menciona dicha excepción legal. Artículo 17 de la ley 344 de 1996 aplica lo previsto en el artículo 128 del Código Sustantivo del Trabajo. ¿Sí? Vamos a mirar acá, ubiquémonos acá. A ver, aquí, yo quiero que lo leamos todo, leámoslo todo acá. Artículo 17 de la ley 344 de 1996 aplica lo previsto. Vamos a abrir un poco acá para que lo podamos visualizar todo, carajo, así queda mejor, ¿no es cierto? Ok, sí. Modificado por la ley 50 del 90, es decir, que esto no es una simple conveniencia, no es por un simple antojo, sino que está debidamente reglamentado, ¿sí? Está en el Código Sustantivo del Trabajo y también está en la ley 344 del 96. Entonces, para que tengamos en cuenta eso, el auxilio de transporte no constituye IBC. Entonces, para eso dejamos claro aquí, el total de ingreso en auxilio de transporte. Una vez que tengo, que se han calculado más bien cada uno de estos valores correspondientes a estos conceptos, entonces voy y hago el registro contable respectivo. Me vengo para acá y estas son las cuentas que se van a manejar para poder llevar a cabo el registro de cada uno de estos aportes. Las tres cuentas del gasto, tenemos la cuenta del gasto del ICBF, del SENA y los aportes a las cajas de compensación contra las cuentas por pagar. Entonces, sencillamente extraer los valores que acabo de liquidar allá en la nómina. ICBF 312.091. Aquí tenemos IBF 312.091. En el SENA tengo 208.061. Vengo para acá, 208.061. Y la caja de compensación familiar tenemos 416.121. 416.121. Cuentas del gasto, naturaleza débito y su respectiva cuenta por pagar. ICBF, aquí lo tenemos subrayado, 312, SENA subrayado 208 y caja de compensación 416 para un total de los débitos 936.273 y 936.273. Muy bien, nuevamente doy alcance al artículo 114 en el rayado del Estatuto Tributario, donde nos dice que estarán exoneradas de los pagos de los aportes parafiscales a favor del SENA y del ICBF para aquellas personas jurídicas y asimiladas a las jurídicas, ¿sí? Y que sean contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, ¿sí? Jurídicas y asimiladas a las jurídicas, contribuyentes del impuesto de renta, y también correspondientes a trabajadores que vengan individualmente considerados menos de 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Entonces, para que por favor tengan en cuenta ese artículo y lo apliquen en sus empresas según el caso. Vuelvo y repito, yo estoy haciendo todo el ejercicio acá para que entendamos cómo es que se debe llevar a cabo el registro, pero en todo caso sí es importante considerar si existe o no la excepción en el pago de estos aportes. De esta forma, pues, queda explicado el registro de los aportes parafiscales, los cuales debe asumir también el patrono o empleador. Queda pendiente entonces la liquidación y el registro de las prestaciones sociales. Vamos nuevamente a la nómina y aquí nos encontramos con la determinación de la provisión para las prestaciones sociales. La provisión para las prestaciones sociales está compuesta por 4 conceptos importantes, lo que son las cesantías,
los intereses sobre las cesantías, la prima de servicios y la prima de vacaciones. Las cesantías, según la ley, se le ha asignado un porcentaje del 8.33%, los intereses de las cesantías un 1% sobre las cesantías y la prima de servicios el 8.33% y las vacaciones un 4.166666, es decir, el 4.17%. ¿Cuál es el IBC, el ingreso base de cotización, para poder aplicar cada uno de estos valores? Aquí lo tenemos, el total de vengado, 10.917.307, es decir, que en este caso sí se va a considerar dentro del ingreso base de cotización, dentro del IBC, el auxilio de transporte. Lo mismo para la prima de servicios, también se considera. Estamos diciendo aquí que en la prima de vacaciones no se va a tener en cuenta, entonces para las cesantías se debe tener en cuenta el auxilio de transporte, así como también para la prima de servicios se tiene en cuenta dentro del IBC el auxilio de transporte, excepto las vacaciones. Las vacaciones sigue siendo el mismo IBC que se utilizó para el cálculo de parafiscales y para el cálculo de aportes a salud y pensión, 10.403.737. Miremos que aquí estos fueron los que se utilizaron también en aportes parafiscales. Bueno, muy bien. Una vez teniendo estos porcentajes y estos valores, este IBC, entonces procedemos a aplicar dichos porcentajes sobre esa IBC. 10.117 por el 8.33 nos da 909. A esos 909 le aplico el 1%, me da unos intereses a las cesantías de 9.094. La prima de servicios debe ser igual a las cesantías porque tienen el mismo porcentaje, y las vacaciones corresponde a 433.807. Una menor base, un menor ingreso base de cotización y un menor porcentaje, sin auxilio de transporte. Muy bien, y este sobre las intereses a las cesantías. Tenemos un total de 2.261.724. Teniendo entonces ya calculado cada uno de estos valores para la provisión de prestaciones sociales, procedemos a su registro. Vamos al escenario de registro contable y aquí tenemos los conceptos del gasto para cada uno de ellos: prima de servicios, prima de vacaciones, cesantías, intereses a las cesantías con su respectiva provisión. Recordemos que todavía no puede configurarse como una cuenta por pagar porque solamente obedece a una provisión. Es lo que la empresa está provisionando para que cuando se le termine el contrato al empleado, entonces haga la liquidación final de lo que realmente se le va a pagar y lo cruce con la provisión, y ahí se crea la cuenta por pagar por la 25. Inicialmente entonces solamente una provisión. En otro video también vamos a explicar claramente cómo es la dinámica que se debe realizar para liquidar y cruzarlo con la provisión. Sin embargo, en la página de www.repasetuplace.com, en la opción de herramientas, está la explicación clara de cómo también se aplica ese procedimiento. Bueno, vamos entonces a registrar cada uno de los valores calculados en la nómina. Prima de servicios. Prima de servicios tenemos que es de 909.412. Empezamos por prima de servicios porque teniendo en cuenta que es el orden de los códigos, el primero 3, entonces está de primero. Habíamos dicho 909.412. Vacaciones está de última por orden de código 433.807. Venimos acá 433.807. Las cesantías es igual a la prima de servicios. Cesantías 909.412 y los intereses son 9.094. Venimos acá 9.094 contra la respectiva provisión. Cesantías 909, intereses los 9.000,
vacaciones los 433 y la prima de servicios los 909. Verificamos que las sumas sean iguales para los débitos y créditos y ahí está el registro completamente equilibrado, que es lo que también debemos observar siempre que se haga un registro. Bueno, mis amigos, espero pues que con esta explicación en los diferentes escenarios de la nómina haya quedado totalmente claro, que haya sido de su completo interés. Como siempre, invitarlos a que dejen sus comentarios en la página, en el canal de YouTube, así como también para que se suscriban en dicho canal y puedan recibir de manera permanente todo el material que estoy subiendo y que yo sé va a ser de mucho interés para todos ustedes. Muchas gracias por la atención. Hasta la próxima.